Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. El día de hoy nos encontramos con Marco Emilio Zavala, quien era el gerente de la sucursal del Banco de la República de Valledupar, lugar en donde en octubre de 1994 se robaron más de 24.000 millones de pesos. Este ha sido considerado el robo en efectivo más grande en la historia de Colombia, y Marco Emilio Zavala, quien fue privado de la libertad injustamente, fue declarado inocente 4 años después. Marco Emilio, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros en quienique.com. Muchas gracias a ustedes. Me alegra poder participar de este conversatorio y pues quedo atento a tus inquietudes. Marco Emilio, bueno, primero que todo, esta historia ha vuelto a ser noticia a propósito de la serie de Netflix El robo del siglo. Quisiera que nos contaras un poco sobre qué te pareció la serie, qué tan apegada está esta a la realidad y cómo fueron estos hechos que se narran en esta serie. En general, la serie, pues como bien está dicho, está basada en hechos reales, aunque es una obra de ficción. En cuanto a los hechos reales, de manera macro, se ajustan a la realidad, aunque los detalles en la recreación de las escenas, pues tienen demasiada ficción. En lo que tiene que ver con mi caso personal, de alguna manera la serie respetó esa realidad en el sentido de que, pues obviamente era el gerente y pues fui convertido en una víctima de esos acontecimientos. Primero, pues fui despedido por el banco. Segundo, fui vinculado por la fiscalía y eso llevó a que me llevaran a prisión sin realmente un cargo, sino basado simplemente en el criterio de unos fiscales que en ese momento lo único que les interesó fue mostrar un resultado. Entonces la serie muestra de alguna manera eso, aunque tangencialmente, dice que fui declarado inocente y que tengo demandado al Estado por los daños y perjuicios. En eso se ajusta a la realidad. Doctor Zavala, bueno, muchas personas se preguntan, están interesadas en saber, ¿usted qué estaba haciendo el día de los hechos? ¿Cómo se enteró del robo? ¿Y qué fue lo primero que se le vino a la mente cuando llegaron al banco en ese momento y se dieron cuenta de la situación? Ese fin de semana, que era un fin de semana con puente festivo, yo estuve todo el tiempo en mi casa. Además, estaba incapacitado médicamente por una dolencia que venía sufriendo desde la semana anterior. Estuve todo el tiempo en mi casa. Nunca recibí señal del banco o la alarma que estaba conectada a mi casa nunca emitió ninguna señal. Me vine a enterar el día lunes pasada la 1 de la tarde cuando fui avisado por el subgerente o jefe administrativo de la sucursal, dado de que a él le avisó el policía que estaba de turno en el banco porque un vigilante de los que estaban retenidos logró soltarse y le dio aviso al policía y luego a él al subgerente y el subgerente llega a mi casa a darme la información. Obviamente pues nos trasladamos de inmediato al banco y pues ya conjuntamente con la fiscalía y los organismos de investigación se inició todo el proceso investigativo. Una vez se descubrió lo que había realmente pasado. Pues las instalaciones del banco desde afuera todo se veía normal. Al entrar, obviamente, pues lo primero que encontramos es al vigilante que se había logrado desatar y luego en el recorrido por el banco, ya cuando llegamos a la bóveda de reserva, que era una de las 3 bóvedas que había, pues nos llevamos la sorpresa de encontrarla perforada y sustraído el dinero. Después del robo, doctor Zavala, usted siguió ejerciendo sus funciones como gerente y después de un mes usted fue llamado a indagatoria y también fue despedido por el banco. ¿Cuál fue la razón por la que ellos sustentaron que usted debería en ese momento ser retirado de la entidad? El banco
argumentó una supuesta justa causa totalmente absurda que quedó después desvirtuada en el proceso laboral. El argumento del banco para cancelar mi contrato un mes después fue decir que como gerente yo no hice una visita de inspección ese domingo a las instalaciones del banco, cuando no era una función que me correspondía, porque el banco tenía su departamento de protección y seguridad, y yo no tenía como gerente la obligación de hacer rondas los días de cierre. Eso fue una medida que el banco estableció con posterioridad al robo de Valledupar y estableció un procedimiento para que funcionarios hicieran esas visitas sorpresivas. En ese entonces no existía esa disposición y el banco lo argumentó como tal para cancelar mi carta, para justificar la carta de despido. En otras palabras, el banco pretendía que yo me convirtiera en un vigilante y que estuviera haciendo rondas en los días no laborables a las instalaciones del banco. Eso no era mi función y pues así quedó demostrado después en el proceso laboral, donde el banco fue condenado a indemnizarme por el despido sin justa causa y hoy tengo una pensión debido a eso también. Y usted en ese momento se sintió solo, o sea, usted no pensó como, bueno, o sea, yo soy una víctima más en este caso y el banco también como que me cargó una responsabilidad que no debía y me despidió por un robo que yo no cometí. De acuerdo, no es la primera vez que robaban al Banco de la República, que yo conociera, un robo en Cartagena en el año 73, el robo de Pasto del año 77 y otros hechos que se dieron, como un robo continuado en Barranquilla también de dinero. Nunca el banco había tomado una decisión así con su gerente en cada caso. Siempre hubo respaldo para el gerente, cosa que pues en el caso mío no se dio y fui una persona sacrificada desde un principio por la institución. Desconozco los motivos que hayan tenido para hacerlo. Pues como le digo, en un principio argumentaron el hecho de no haber practicado la visita ese día al banco, pero pues como también lo aclaré, fue totalmente desvirtuado. Los verdaderos motivos para sacrificarme los desconozco. Y después, al año siguiente, fue cuando allanaron su oficina, su apartamento y fue capturado. ¿Cuáles fueron los argumentos que utilizó la fiscalía en ese entonces para detenerlo? ¿Y cuáles eran esos supuestos indicios que tenía en ese momento el ente investigador para involucrarlo en el robo? Inicialmente, y también quedó demostrado que fueron unos argumentos absurdos después en el proceso penal, la fiscalía convirtió en indicios en mi contra la reparación del aire acondicionado, que fue un problema que tuvimos la semana anterior al robo, un daño que se presentó y que yo como gerente hice lo que me correspondía, perdón, que era hacer cumplir un contrato de mantenimiento que pues tenía suscrito el banco con un proveedor y pues atender todo lo que se requirió con diligencia, porque se necesitaba el aire acondicionado por las condiciones de comodidad de las oficinas. La fiscalía convirtió eso en un indicio, diciendo pues que el arreglo del aire acondicionado había sido una colaboración de mi parte para los delincuentes, porque con el arreglo del aire acondicionado se les había dejado el edificio en óptimas condiciones para que ellos pudieran hacer su trabajo, dadas las altas temperaturas que se manejaban, primero por el ambiente de la ciudad y segundo por el trabajo de fundición que se hizo en el sótano. ¿Cómo así? O sea, por las condiciones del clima, eso, digamos, del clima y el calor que se generó por el trabajo de perforación de la bóveda, decían los fiscales que el aire era un elemento esencial sin el cual no se hubiera podido hacer el trabajo y que por haberlo arreglado era una colaboración mía hacia los delincuentes. Ese tema del aire acondicionado ni siquiera se tomaron la tarea de demostrar si el aire realmente había sido utilizado y si el aire se prendió durante el tiempo que estuvieron los delincuentes haciendo el trabajo. Eso nunca sucedió, pero la fiscalía ni siquiera se tomó la tarea de averiguar si el aire había tenido alguna incidencia. Simplemente lanzaron la tesis y con esa tesis ordenaron mi captura
el 31 de octubre del año 95. Y pues me llevaron a la cárcel. Inicialmente, la fiscalía tenía 6 meses adicionales para resolver mi situación si me acusaba y me llevaba a juicio o precluían la investigación. Durante esos 6 meses, la fiscalía me negó a mí absolutamente todo. Las pruebas que yo solicité fueron negadas con contestaciones lacónicas en las que simplemente se decía negado de plano. Cualquier cosa que yo solicité me fue negada. Pruebas que la misma fiscalía decretó nunca las practicó. Y una de ellas ha debido ser la prueba para establecer si el aire acondicionado se había utilizado. Con los mismos argumentos de la resolución inicial donde ordenan mi captura, a los 6 meses me acusan y me mandan a juicio. Y ya paso a órdenes de un juzgado penal. Esa fue la actuación de la fiscalía en esa etapa de instrucción. Es más, es verdad que uno de las personas que orquestó este robo envió una carta diciendo que usted efectivamente no tenía nada que ver. ¿Es verdad eso? Sí, eso es cierto. Inicialmente, dentro de la cárcel, alguno de los delincuentes que participó en el robo me abordó para decirme que ellos, habló en plural, eran conscientes de que yo era una persona inocente. En ese momento quisieron ofrecerme ayuda, cosa que yo desestimé. Les dije que a mí no me interesaba ninguna ayuda de parte de ellos, que la mejor ayuda que me podrían dar era decir la verdad, que ellos dijeran su verdad y yo la mía, y que con la verdad impuesta yo saldría exonerado de toda responsabilidad. Sí. A raíz de esa conversación, entonces el señor Jaime Bonilla, que en la serie se identifica como Molina, el abogado, me dirigió una comunicación al interior de la cárcel de su puño y letra por una petición que yo le hiciera, que había sido llamado a declarar en mi proceso, y yo le hice la petición de que se ciñera a la verdad. Basado en lo que ya el otro delincuente me había dicho de que tenían intereses en ayudarme, y yo le decía en esa comunicación que si me querían dar alguna ayuda, la mejor era que se ciñeran a la verdad. El señor Jaime Bonilla me contesta diciendo que en ningún momento él pretende hacer una acusación contra mí, que es consciente de mi inocencia, y además me dice que le han hecho ofrecimientos para declarar en contra mía por parte de la fiscalía, y esos requerimientos, pues me dice en la carta que él se niega rotundamente a eso, porque no va a cometer la infamia, y así lo dice, de acusar a un inocente, y me advierte de que tenga cuidado con algunas personas que me quieren comprometer. ¿Y se supo quiénes eran esas personas que le estaban haciendo a ese señor el ofrecimiento para que declararan en contra suya? Se supo después que pues la fiscalía le hizo ofrecimientos a varios de esos delincuentes. Uno de ellos, Hernando Guerra, alias Hernando Guerra, cuyo nombre verdadero era Mario Betancourt. A esa persona le hicieron un ofrecimiento de rebaja de penas si colaboraba para montar una acusación contra mí. Y en la carta de Jaime Bonilla me advierte y me dice que tenga cuidado con José Aponte, porque al parecer José Aponte me quiere comprometer. José Aponte fue uno de los empleados del banco que estuvo comprometido en el robo. Y no sé por qué Bonilla en esa carta me dice que me cuide de José Aponte, porque José Aponte me quiere comprometer. Esos fiscales terminaron después destituidos, declarados insubsistentes. Entonces, esos fiscales eran los que estaban armando ese complot, y fueron los que habían hecho esos ofrecimientos iniciales a esos delincuentes. Cuando ya ellos son destituidos, por boca de los mismos delincuentes nos enteramos de los ofrecimientos que les habían hecho. Específicamente, Hernando Guerra o Mario Betancourt, en una audiencia pública en un juzgado, comentó de que efectivamente a él le habían hecho ese ofrecimiento.
y se lo comentó a un hermano mío, sin saber que estaba hablando con el hermano del gerente. Entonces, después de eso, uno se va al expediente a mirar las declaraciones de ese señor y ahí es evidente de que ya estaba dando unas informaciones tendenciosas con información que la fiscalía le estaba dando para que él dijera cosas y que luego, dicho por él, la fiscalía entraría a montar pruebas para que su testimonio resultara cierto. Cuando él contó esto, dijo pues que ya ese acuerdo que él tenía con la fiscalía, porque él sí les había aceptado, se había quedado en el aire dado que los fiscales habían sido destituidos. O sea que usted piensa que la fiscalía quería mostrar en ese momento sí o sí un resultado, una cabeza visible, responsable del Banco de la República en ese momento que quisieran mostrarle a la opinión pública, porque es que este caso no solamente fue conocido a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Sí, dicho por el mismo Mario Betancur, Hernando Guerra, según su versión, los fiscales le habían dicho que los peces gordos del Banco de la República que había que mostrar eran el gerente y el subgerente de la sucursal. Entonces, pues estaban armando ese complot, como ya lo expliqué, que finalmente se dio al traste con la destitución de los fiscales. ¿Y cómo fueron esos 33 meses para usted estar privado de la libertad cuando había personas que si bien ya estaban, digamos, vinculadas al proceso, habían otras que sí estaban gastándose la plata que se habían llevado ilícitamente del Banco de la República, mientras que usted, siendo inocente, estaba privado de la libertad y, como usted bien dice, no había podido refutar las pruebas en ese momento que había presentado la Fiscalía General de la Nación? Lo que yo viví fue un verdadero viacrucis, porque obviamente primero el desamparo de la institución, que me cancela el contrato y me tira a la calle a que me defendiera como pudiera. El banco fue indolente conmigo a partir del momento en que yo salí el 22 de noviembre del 94. El banco me negó todo, me cerró todas las puertas. Ni siquiera pude tener acceso a mi hoja de vida, porque cuando mi abogado se la solicitó al banco, le contestaron en una carta que a ellos no les costaba que él fuera mi abogado, cuando él estaba actuando en el proceso y era evidente que era mi apoderado. No le quisieron dar la copia de la hoja de vida siquiera. La hoja de vida la vine a obtener cuando el juzgado la pidió o la fiscalía la pidió y llegó al expediente, pero que me la hayan dado a mí, no. No tuve acceso a ningún documento del banco para mi defensa. Simplemente los documentos que fueron llegando a los expedientes, tanto el expediente del proceso penal como el expediente de la Procuraduría, porque a mí el banco me negó absolutamente todo. Cuando yo salí desvinculado del banco, tenía un préstamo hipotecario con el que había comprado el apartamento con el Banco de la República. Cuando el banco me despide, me da un año de plazo para que yo cancele la hipoteca. Y por obvias razones, al quedarme sin trabajo y luego recluido en una cárcel, era imposible que yo pudiera pagar esa hipoteca. Le dirigí una comunicación al banco porque durante ese año lo único que se hizo fue seguir pagando las cuotas mensuales. Cuando se iba a vencer el plazo del año, estando preso desde la cárcel, le mandé una comunicación al banco, a la sugerencia administrativa, solicitando que consideraran mi situación y que me ampliaran el plazo, que mi familia se comprometía a seguir pagando las cuotas. Esa petición me fue negada también. El apartamento entonces, según eso, iría a cobro ejecutivo. Lo que salvó esa situación fue la solidaridad de los empleados del banco que eran conscientes de mi inocencia. Cuando el banco me envió esa notificación, al interior del banco la gente se enteró y hubo
una muestra de solidaridad que no tendré cómo pagarla nunca, y es que hubo una colecta de empleados del banco a nivel nacional y pagaron la hipoteca y sobró dinero y ese dinero se lo dieron a mi esposa de ese entonces. Por supuesto, lo demás, recluido en una cárcel sin ingresos, mi familia pues tuvo que reventar de cualquier manera para poder sostenerse, para poder mantener mi estadía en la cárcel, porque en la cárcel todo cuesta, hay que mantenerse de alguna manera digna y todo eso cuesta dentro de la cárcel. Entonces la familia tuvo que sufragar todo eso. Inicialmente, pues los pocos ahorros que yo tenía se agotaron, tuve que vender el carro, tuve que salir de todo lo que tenía, el apartamento no lo podía vender porque la fiscalía me lo tenía embargado preventivamente. Entonces no había de dónde echar mano. Por supuesto, tuve que endeudarme durante todo ese tiempo para poder cumplir con las obligaciones, gastos de abogado, como por obvias razones tenía que tener apoderados tanto en la Procuraduría como en el proceso penal. Y pues fue una situación bastante precaria en la cual pues de una parte tuve la ayuda de familiares, de otra parte de amigos, compañeros del Banco de la República que siempre fueron muy solidarios y que me estuvieron brindando ayuda, pero pues esas ayudas no eran suficientes para el cúmulo de gastos y de obligaciones por las que tenía que responder. Cuando salgo yo exonerado ya y salgo de prisión y puedo pretender buscar un nuevo trabajo, pues a mí se me cerraron casi todas las puertas. Obviamente, muchas hojas de vida pasé y siempre llegaban al punto de que en la entrevista, usted fue el gerente de Valledupar, usted es el del problema del robo, bueno, lo volvemos a llamar. Nunca hubo una llamada. Por ahí un amigo que tenía una empresita pequeña me tendió la mano y empecé a trabajar con él. Luego, pues, algún otro amigo, Edgar Nieto, que fue contador general de la Nación, me dio la oportunidad también en su empresa y me vinculé también en la docencia, que ya había sido docente en el pasado y retomé la docencia y así me defendí a partir de ahí, pero con un agravante adicional, o sea, prácticamente me tocó volver a empezar de cero con una situación más compleja porque estaba terriblemente endeudado. Sí. Terriblemente endeudado. O sea, para la época de recobrar mi libertad, yo debía casi 300 millones de pesos de la época. Esa indemnización que pagó el banco no es el único recurso que usted interpuso, porque usted también demandó al Estado por este caso, ¿cierto? ¿Qué ha Sí, pasado con esto? Tengo entendido que ha existido como una cadena de errores que no ha permitido que usted sea indemnizado por este caso por parte de la nación como tal. Bueno, primero pues fue el proceso laboral contra el banco y pues, el banco en ese proceso también fue completamente indolente y mantuvo su posición a pesar de que pues estaba demostrado que yo finalmente era una persona inocente, sin embargo siempre mantuvo su posición y en el proceso laboral hicieron todos los esfuerzos que pudieron para evitar que yo ganara el proceso laboral. Sin embargo, pues no lo lograron. Y luego vino el proceso contra la nación, pues la demanda a la nación por reparación de daños motivado por la privación injusta de la libertad. Ese proceso, pues como todo proceso administrativo y con la paquidermia de nuestro sistema de justicia, pues ese proceso se instauró en el año 99 y estamos en el año 2020 y todavía no ha hay... pasado nada. No lo digamos en ese sentido de que no haya pasado nada, porque sí ha habido un resultado. Finalmente, en el año 2016 hubo un fallo donde se condena a la nación a indemnizarme. Ese proceso ha tenido
múltiples vicisitudes. Inicialmente hubo una pérdida parcial del expediente en el año 2014, cuando ya estaba a punto de entrar al despacho para fallo. Se pierde un cuaderno de pruebas. Curiosamente, en ese cuaderno reposaban la mayoría de las pruebas que me favorecían, y ese cuaderno desapareció y nadie dio razón. Se reconstruye el cuaderno y nuevamente entra al despacho para fallo. Esa reconstrucción se hizo en el año 2015, a principios. Entra al despacho para fallo hasta agosto 1 del 2016, cuando ya se produce el fallo. Se produce el fallo, el Consejo de Estado hace una cuantificación parcial del fallo porque no tenía la información completa para cuantificar la totalidad del fallo, y ordena al Tribunal Administrativo del Cesar que proceda a cuantificar la otra parte. Para tal fin, el proceso o el expediente se tuvo que trasladar al Departamento del Cesar, al Tribunal Administrativo del Departamento del Cesar. Allá, ellos hicieron lo suyo, hicieron la liquidación y remitieron el expediente nuevamente a Bogotá, al Consejo de Estado. En ese traslado de Valledupar a Bogotá, se perdió el expediente en su totalidad. Aquí ya no fue un cuaderno, se perdió en su totalidad. Y hasta la fecha nadie ha dado razón de eso. El expediente se quedó perdido. Eso fue despachado a través de la firma 472. La firma 472 demostró pues que lo remitió, llegó a Bogotá y llegó a la Corte Constitucional, cuando ha debido llegar al Consejo de Estado. En la Corte Constitucional lo desaparecieron literalmente. Allá lo recibieron porque hay una copia de la guía donde está el sello de recibido en Corte Constitucional. Y en Corte Constitucional nunca dieron razón de eso. Yo lo hice a través de derecho de petición. Nunca dieron razón. Y el expediente quedó finalmente perdido. Yo tuve que recurrir a demandar ante la Fiscalía la pérdida del expediente, a denunciar, perdón, sí. Y luego a interponer una queja ante la Procuraduría General de la Nación. A raíz de eso, el Tribunal del Departamento del Cesar, el Tribunal Administrativo, de oficio ordenó la reconstrucción del expediente. Tuvimos que ir a Valledupar a una audiencia de reconstrucción con mi abogado, cubriendo yo todos esos gastos adicionales, obviamente, y se hizo la audiencia de reconstrucción en abril de 2018. Ahí quedó el expediente reconstruido con la liquidación definitiva del fallo, y lo remitieron de nuevo al Consejo de Estado. Llegó al Consejo de Estado, entró a consulta para simplemente confirmar la liquidación hecha por el Tribunal del Cesar, y apenas acaba de salir de consulta, y ahí estamos. Doctor Zavala, por último, quisiera saber, bueno, han pasado más de 20 años del llamado robo del siglo, y usted sigue cargando con ese peso primero de haber sido sindicado, de haber estado en una cárcel a pesar de que era inocente, que no tenía ninguna responsabilidad ni por acción ni por omisión, y que lo dejaron solo, que fue, digamos, la verdadera víctima de todo este caso. Me gustaría saber cómo ha sido después de toda su vida, después de todo lo que pasó, qué ha hecho para poder borrar, digamos, todos estos recuerdos amargos y salir adelante a pesar de las deudas, a pesar de todos los problemas, las trabas que ha tenido para ser reparado, y que efectivamente se sane ese daño emocional y moral que le causó todo esto. Pues ante todo, yo afronté las cosas con mucha dignidad y con mucha tranquilidad de conciencia, porque desde un principio era consciente de que pues era una persona inocente, y esa tranquilidad de conciencia le da a uno mucha fortaleza para enfrentar la adversidad. Entonces yo lo asumí con dignidad y con mucha entereza, de tal manera de que una prueba así, pues para algunas personas puede constituir una enseñanza de vida y una forma de crecer como persona, de fortalecerse.
espiritualmente y de fortalecerse como individuo. Me he mantenido, digamos, siempre en esa tónica y pues y de un crecimiento personal. Rencores no alimento, porque pues eso lo dejo primero para el juicio de Dios y segundo para las conciencias de cada quien haya ejercido alguna acción contra mí, pues que sea su propia conciencia la que les reclame y luego que la vida y el juicio de la justicia divina, pues será la que se encargará de hacer lo suyo. Doctor Marco Emilio, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí en quienique.com y gracias también a las personas que nos siguen por ver esta entrevista. Esperamos que le vaya muy bien y que el Estado finalmente repare todo ese daño que le causó por este llamado robo del siglo. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de dar a conocer mi caso personal.